fui yo, fue otro que pasó ahí. Qué gusto poder estar con ustedes, hermanos, y poder aprender de la palabra del Señor en esta mañana. Antes de que entremos al pasaje de esta mañana, me gustaría que oráramos y que pongamos en manos del Señor, pues, eh, su palabra para que Él sea transformando nuestros corazones, hermanos, a la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos. Padre bueno, Padre de gracia y de bondad, nuestro Dios y Salvador, te agradecemos por tu grande bondad a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos regalas para poder reunirnos como tu iglesia, como el cuerpo de Cristo, y poder disfrutar de la comunión entre hermanos, poder disfrutar, Señor, de cantar como el cuerpo de Cristo, también así poder aprender de tu palabra, Señor. Señor, pedimos tu guianza, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a comprender tu palabra, Padre, para que tú te lleves la gloria y la honra. Este es el único fin, Señor, de que tu iglesia sea transformada, y es lo único que pedimos, Padre. Queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Quita toda divagación, Señor, que pueda hacernos quitar de la vista, Señor, el propósito por el cual estamos en esta mañana. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos que todo aquello que nos divague pueda ser quitado, Señor, y podamos enfocarnos a poder escuchar tu bendita y bella palabra, Señor. Trata con nuestros corazones, trata con el corazón también, Señor, de las personas que no te han conocido, que no tienen una relación contigo, Señor. Ayúdalos también, que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo sus corazones para poder entender tu palabra, y así, mismo, Señor, ellos puedan alcanzar de esa gracia salvadora que solamente tú puedes dar, Señor. Señor, también queremos hacer una pequeña oración, Señor, por tu pueblo Israel en este momento que está pasando grande dificultad, Señor. Te pedimos, Señor, tu protección sobre este pueblo que tú has escogido como tu nación, y te pedimos que seas tú con ellos, Señor. Que des sabiduría a estos líderes que están gobernando esta nación, Señor, para que puedan tomar las decisiones correctas y adecuadas, Padre, para este pueblo, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo lo que pueda estar pasando y vaya a pasar con este pueblo, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a ver esto, Padre, también como un acercamiento tuyo, bien sea para venir por tu iglesia, Padre. Ya que Israel, como muchos han dicho, Señor, es el reloj, Señor, profético para tu iglesia también, Señor, y para con este mundo. Y pedimos que ayude, Señor, a tu iglesia también a poder estar, Señor, atentos a todo lo que está sucediendo, Señor, y a poder tratar de vivir en santidad. Y eso es lo que queremos en esta mañana, poder enfocarnos, Padre. Ayúdanos, y que sea tu nombre exaltado sobre todo. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. A menudo, hermanos, hemos visto que y se ha escuchado que el pecado se puede dividir. Muchos creen que por el matar tan solamente pueden pecar. Otros creen que tan solamente por estar teniendo relaciones con una persona que no sea su esposa es pecado. A menudo no creemos, hermanos, cuando en nuestro corazón tenemos enemistad con nuestros hermanos, que eso no es pecado. Que creemos que tan solamente tenemos que llevar a la acción esta clase de cosas para que se conviertan pecado en nuestras vidas, y a la misma vez poder ser redargüidos en este sentido. Pero claramente lo podemos ver en la Biblia, aún el Señor Jesús hablando de que si un hombre llegara a ver a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No es necesario poder llegar al acto mismo
de tener relaciones para poder llegar a pecar, o el mismo acto de poder llegar a matar a una persona para poder pecar. Con solo pensarlo en el corazón también es pecado. Y podemos dividir, muchas veces hemos dividido estos pecados, y muchas veces también llegamos al punto de que muchas veces no somos redarguidos porque no hemos llegado a este punto. Y ahí es cuando debemos de tener mucho cuidado a esto. El cristiano, si no es redarguido de su pecado, tenga cuidado porque puede hacer que no lo sea. En cierta ocasión hablaba con un hermano que me decía que cada vez que él peca es redarguido. Yo le decía, dale gracias al Señor que sos redarguido, porque eso significa que el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu corazón para que te vuelvas a Él. Pero el día que no seas redarguido por algo que hayas cometido, eso significa que el Señor no está en tu corazón. Claramente eso lo podemos ver a menudo, hermanos. Y esta mañana pues me gustaría que fuéramos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, y estaremos viendo desde el versículo 1 y versículo 2. Hablando un poco de esta carta, hermano, esta epístola no identifica a su autor en esta carta, pero podemos decir, y muchos comparten, al que por el mismo nombre de la carta, el apóstol Juan fue el quien la escribió. Dentro de estos capítulos, hermanos, no encontramos el nombre directamente por Juan o que él fue el que la escribió. Pero muchos llegan a la conclusión que Juan fue el que escribió esta carta y que también fue escrita, pudo haber sido en la última parte del primer siglo. Esto pudo haber en ese momento sido escrita. También esta carta fue dirigida a los hermanos en Éfeso, o los hermanos que estaban en Éfeso. Se encontraba dentro de, ustedes han escuchado muchas veces de este lugar, que se encontraba en el centro intelectual de Asia misma. Por ende, era un lugar muy transitado en su momento. La carta habla, hermanos, y se dirige con el único fin de poder refutar a falsos maestros que se estaban dando dentro de este lugar. La iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros que habían introducido una herejía como era el gnosticismo. Esta herejía, hermanos, pues proclamaba de que el espíritu y la carne no estaban inherentemente separados o eran inherentemente malas, y que el espíritu era bueno. Es decir, que la carne era mala y el espíritu bueno. Y en esto llegaban a la conclusión de que tanto que el espíritu era bueno y la carne era mala, que era imposible que Cristo hubiera podido haber venido como hombre. Ellos creían tan solamente en Cristo como lo que era algo, si lo podemos decir, algo espiritual, pero separaban de Cristo lo que era su humanidad. Y el apóstol Juan lo que quiere en esta carta es poder refutar esto, poder refutar esta herejía que se estaba dando dentro de esta iglesia. Y por eso, si ustedes leyeron, cuando el hermano Raúl leyó el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, el apóstol Juan trata de poder hacerles ver lo que era realmente Cristo en cuanto a su humanidad. El apóstol Juan es movido en amor
hacia los hermanos de Éfeso, mostrándoles en el capítulo 1 las verdades que estos falsos maestros negaban tajantemente concerniente a la humanidad de Cristo, su Dios y Salvador. Por eso en el verso 1 del capítulo 2, el apóstol dice, hijitos míos, si usted va al capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Claramente que en el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Juan está refiriéndose a lo que anteriormente había dicho del versículo 1 al versículo 10 del capítulo 1. También del versículo 5 al versículo 10 del capítulo 1 hace una espléndida exhalación del mensaje que Dios es luz, y una magnífica explicación de que no podemos ser parte de Él si estamos en tinieblas. Claramente del versículo 5 al 10 habla de esto, de que Dios es luz y que si nosotros andamos en pecado no tenemos ninguna comunión con Él, porque Dios no tiene relación alguna con el pecado. El creyente no debe buscar en otro lugar su arma para enfrentar las malas enseñanzas, ya que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 17 dice que tenemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que nos sirve para poder refutar lo que los falsos maestros o algo otros dicen concerniente a nuestra fe. Y por eso tenemos que entenderlo claramente, ya que tan solo la palabra de Dios dice, Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, hermanos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso el apóstol Juan en el capítulo 2 del versículo 1 dice, estas cosas os escribo con el único fin de que ellos puedan hallar esto para refutar las falsas enseñanzas que se estaban dando. Claramente, como dice el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Juan quiere escribirles esto con el único fin, hermanos, de que ellos no pequen. Si usted mira el versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo con el fin o el propósito para que no pequen. Es el deseo del apóstol Juan, que estos hermanos no pequen, y aún es el deseo de nuestro Dios que nosotros no pequemos. Es el deseo constante de nuestro Dios que no pequemos. Pero claramente, hermanos, vamos a pecar. Si usted mira el versículo, dice, para que no pequéis. Pero el apóstol dice, y si alguno hubiere pecado, es claro que vamos a fallar mientras estemos en este cuerpo. Es claramente que iremos a fallar. Por eso, cuando en el capítulo 1, en el versículo 9 de Primera de Juan, aún el Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debe de haber una señal en un cristiano, debe de ser siempre la confesión de sus pecados. Y vuelvo a lo que le decía al hermano, si el Señor no te redarguye, ojo con ello. Claramente el Señor nos dice que iremos a fallar. Pablo en Gálatas 6 dice, habla de que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, iré considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
La Biblia es evidente que mientras estemos en este cuerpo lucharemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Y hasta que no dejemos este cuerpo, siempre estaremos luchando con el pecado. Al contrario, si va conmigo, como dice Romanos, hermanos, también podríamos decir que esto que Juan está diciendo en el capítulo 2 no es una libertad para que nosotros pequemos. Si va conmigo a Romanos capítulo 6, el libro de Romanos capítulo 6, nos da una explicación en cuanto al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Juan dice que pecaremos. Pablo en Gálatas dice que pecaremos, pero ¿lo haremos para que la gracia abunde? Pablo dice en Romanos que no lo tenemos que hacer. Y por eso Juan en el capítulo 2 de Primera de Juan quiere tratar de hacerlos entender esto. Ya que vamos a pecar, hermanos, ya que por nuestra naturaleza caeremos en pecado en muchas ocasiones, aunque deberíamos diariamente poder luchar contra esto. Pablo, el apóstol Juan, en el capítulo 2 nos hace entender que si llegamos a pecar, hermanos, tenemos un abogado. Tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros en todo momento. En todo momento Él estará intercediendo. Por eso, hermanos, en esta mañana queremos ver algo que Cristo nos muestra en este texto, dos defensas a nuestro favor. Escuche, Cristo nos muestra en este texto dos defensas a nuestro favor cuando pecamos, para que vivamos en gratitud hacia Él o con Él. Y la primera defensa que nosotros tenemos, hermanos, cuando somos acusados de pecado, es que Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Juan da por sentado de que pecaremos, y ahí es cuando entra nuestro defensor Cristo, el cual está delante de nuestro Dios intercediendo por usted y por mí cuando somos acusados de pecado. Cristo está delante de nuestro Dios intercediendo por usted y por mí. No es ni María, hermanos, no es ni Juan, ni Pedro, ninguno de ellos. Es tan solamente Cristo, el que está intercediendo constantemente por sus hijos, por aquellos que Él salvó, por aquellos que Él regeneró. Claramente, solamente Él es el que intercede por nosotros. Cristo es nuestro defensor en el juicio y el cual también refuta al fiscal injusto que es Satanás cuando somos acusados de pecado, y presenta pruebas Cristo ante el juez que es Dios, que Él pagó por cada pecado que usted y yo hemos cometido. ¿Y cómo pagó Cristo por esos pecados, hermanos? ¿Cómo Cristo llegó a ser ese defensor de nosotros? Claramente Él se ofreció para morir como un cordero en la cruz del Calvario. Tan solamente por haber
muerto en la cruz, era el único que podía Él interceder delante de Dios por nosotros. Él fue el único que pagó. Claramente el libro de Juan 19:18 dice: y Él, cargando Cristo su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, dice, y con Él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. El verso 30 del capítulo 19 de Juan dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Más adelante en el versículo 32 y 33 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas primero, así al uno y después al otro, que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aún el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 da fe de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3. Porque primeramente dice Pablo: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pedro en su primera carta, en el verso 3 de primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez y para siempre por sus pecados y por los míos. Es evidente, hermanos, que nadie más puede llegar a ser abogado por nuestros pecados delante de Dios que tan solamente Cristo. Fue el único que no tenía pecado en él. No había nadie más que podía satisfacer la ira de nuestro Dios. Nadie más podía pagar el precio de ese pecado, sino tan solamente Cristo. Absolutamente nadie lo podía hacer. Y por eso Pablo en 1 de Timoteo 2:5 puede decir esto, que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más quien pueda interceder por usted y por mí delante de nuestro Dios. Nadie más puede hacerlo. Hermano, cada vez que te sientas hundido, desanimado, recuerda la cruz, esa cruz que sostuvo al que murió para pagar por tus pecados, para pagar el precio, el castigo que te pertenecía a ti y a mí, y el cual ese hoy vive. Por eso es que Él puede ser nuestro abogado, nuestro defensor, hermano. Él es el único que puede llegar y decirle al Padre: hey, yo aquí he pagado por ellos. Yo lo he hecho. Pon eso a mi cuenta. Mi cuenta lo paga cada cosa que ellos hayan cometido. Mi cuenta lo paga. Ponlo a mi cuenta. Era el único que podía decir y decir estas grandes palabras: soy el único que puede pagar por ellos. Nadie más podía hacerlo sino tan solamente Cristo Jesús. Cuando quieras pecar, hermano, recuerda de ese mediador, recuérdate de Él, que está intercediendo por ti ante el trono. Recuerda que no mereces esa gracia, esa misericordia, y recordando eso, hermanos, humillémonos y arrepintámonos de nuestro pecado. Tan solamente Él podía hacerlo. Si usted mira el versículo 2, dice, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo a ustedes para que no pequen. Pero, dice Pablo, pero si alguno peca, abogado defensor tenemos
para con el Padre. Mire que es interesante, hermano. No es, tenemos abogado para lo que va a decir el mundo, para lo que va a decir Satanás. No, abogado tenemos para con el Padre. El único que puede pedir cuentas de ello es tan solamente Él. Pero no se queda ahí tan solamente el versículo, y dice si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Claramente nuestro Dios quiere hacernos ver, hermanos, que no había otro que pudiera hacer esto, sino tan solamente Cristo. Esto es magnífico. Solo Cristo puede tener ese título de abogado. Por eso Juan dice en el final de este verso, a Jesucristo el justo. Al término justo se refiere no tanto a la defensa, hermanos, del carácter moral de Cristo, como a la calidad salvadora de Él. No se refiere a esto, sino es mostrando que Él no necesita abogado para sí mismo en el momento de rendir cuentas. Él no necesita de otro para poder abogar delante del Padre. Era el único justo, el único sin pecado y el único que podía estar delante de nuestro Dios intercediendo por nosotros. Nadie más lo puede hacer sino tan solamente nuestro Salvador Jesucristo. El término justo, como le digo, no se refiere tanto a la defensa del carácter moral de Cristo como a la calidad salvadora. Cristo es el único que puede decir, cárgalo a mi cuenta, esa cuenta que ya está pagada cuando fui a morir a la cruz del Calvario. Por eso Pablo en Romanos, si va conmigo a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Nadie puede hacerlo en poder condenarnos a nosotros. ¿Quién es el que condenará? Dice el versículo 34, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también dice, intercede por nosotros. Claramente, hermanos, no tenemos otro quien pueda interceder. Por eso, amados hermanos, no podemos estar en mejores manos cuando somos acusados de pecado. Tan solamente Cristo es el único que puede pagar por nosotros. Espero que nuestro corazón esté siendo confortado, hermanos, a esta gran verdad. Porque no hay nada que podamos hacer. Hablaba con un hermano en cierto momento también de esto, que muchas veces cuando nos encontramos en desánimos,
Otro nos dice, ¿ya leíste la Biblia? ¿Verdad que no has estado leyendo la Biblia? ¿Verdad que no has estado orando? Casi siempre, hermanos, somos llevados a pensar de que lo que hagamos va a hacer que nuestra vida sea mejor. Muchas veces, muy pocas veces somos expuestos, hermano, a lo que es la palabra de Dios. Muchas veces preferimos estar escuchando música que estar prestando atención a un sermón, que eso sí nos llevará a la cruz y poder también darle gloria a nuestro Dios. Como dijimos, hermanos, Cristo nos muestra en este texto dos defensas a nuestro favor cuando pecamos, para que vivamos en gratitud con Él. Y la primera que miramos es que Cristo es nuestro ¿qué? Defensor. Nadie más, sino solo Él. Perdón, hermanos, si se me va la voz, he estado un poco mal de salud y ahí no escuchará en un momento. Y el segundo, hermanos, es, si usted va conmigo a primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. El primero dijimos que es que Cristo es nuestro defensor. Y el segundo, que Cristo es nuestro sustituto en cuanto al pecado. Mira el versículo 2. Y Él es, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este tendríamos que hacernos muchas preguntas. De que si es Dios o el hombre que debe ser apaciguado en cuanto a la ira. El sistema del sacrificio del Antiguo Testamento no estaba destinado, hermanos, a apaciguar la ira de Dios contra el pecador, aunque a menudo se le interpreta de esta manera. Más bien había sido dado como una señal de la fe del hombre en Dios, en vínculo por el cual retomaba de su alejamiento de Dios en arrepentimiento y esperanza de perdón. Es obvio que en este pasaje se muestra que Cristo es el único medio y fue el único medio para que pudiésemos lograr el perdón de nuestros pecados. Esta es la más grande demostración de amor expresada por Dios para con nosotros. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que tomó nuestro lugar por morir en la cruz del Calvario. Es la razón por qué debemos amarlo, ya que Él nos amó primero, como Juan dice también en el capítulo 4 de esta carta, versículo 19. Aún Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, dice Juan. Y en esto consiste el amor, hermanos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice primera de Juan 4, 9 y 10. Claramente es una demostración de amor la que Dios nos hace en este versículo 2.
Esto tiene que ver con la reconciliación del hombre con Dios, más que con la de Dios con el hombre. Hermanos, Dios no necesita de nuestra adoración. Nosotros somos los que tenemos que buscar a reconciliarnos con Él. Por eso tenemos que buscar de Él. Claramente, Cristo se dio sin reserva y Él tomó el lugar que por justicia nos pertenecía. Pero era muy necesario que Cristo se diera, ya que solo Él cumplía la calidad, a cabalidad los requisitos para satisfacer las demandas de su Padre. Por culpa del pecado, la raza humana es culpable de quebrantar la ley de Dios. Pero Cristo ha hecho que esa ley que nosotros habíamos quebrantado, hermanos, ya pueda ser saldada por su muerte. Ha provocado su justa ira, y esto ha hecho que el ser humano esté separado de Él constantemente, aunque el amor inmenso de Dios lo motivó para salvar y perdonar al pecado del hombre, para que Dios reconciliase consigo a esos pecadores culpables. El pecado debe ser castigado. Y ahí es cuando Cristo entró como la propiciación por nuestros pecados. Tenía que haber una paga por nuestros pecados. Y ahí es cuando Cristo entró para satisfacer la ira de nuestro Dios. Primera de Pedro, si va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Aún Hebreos 2:17, si va conmigo a Hebreos 2:17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y dice: para expiar los pecados del pueblo. Era necesario que Él lo hiciera. Y por último, Juan 2:2 dice: y no solamente por los nuestros, hermanos. Claramente, si regresa conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. El versículo 2 en su final dice: no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan dice que la obra del Señor Jesús es suficiente en su valor para salvar a todo el mundo, hermano. La obra es suficiente, la obra del Señor Jesús es suficiente para salvar a todo el mundo. Pero eso es eficiente también, pero es solo eficiente para salvar a aquellos en que en realidad ponen su confianza en Él. Esto contradice lo que muchos dicen por ahí, hermanos, que Dios va a salvar a toda la raza humana. Pero claramente esta salvación solo es para aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Esto cuando dice y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, no está haciendo referencia a que va a salvar a todo el mundo.
sino que está dando a entender que es suficiente la obra salvadora de Cristo para salvar al mundo, pero que esta obra salvadora solo es para aquellos que ponen su confianza en Cristo. Tan solamente para ellos. Amados hermanos, como hemos visto en esta mañana, Cristo nos muestra en este texto dos defensas a nuestro favor cuando pecamos, para que vivamos en gratitud con Él. Y la primera que vimos es que Cristo es nuestro defensor. Y la segunda es que Él fue nuestro sustituto. Como hemos visto, hermanos, no hay nada en cuanto a nuestra salvación que dependa de nosotros. No hay nada en cuanto al perdón de nuestros pecados que dependa de nosotros. Solamente depende de Cristo y es tan solamente por su gracia. No hay nada más. Y solo nos queda decir lo que dijo Pablo en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo hayamos alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos queda tan solamente hacerlo eso. Es lo único que podemos hacer, hermanos, para ir en contra de la corriente de este mundo. Usted no se puede salvar, usted no se puede perdonar a usted mismo, pero sí puede hacer lo que Pablo nos dice. Prosigo al blanco, a la meta que es supremo llamamiento de nuestro Dios. Como Pablo también en Colosenses, si va conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es lo único que nos queda como creyentes. Poder buscar a nuestro Dios, poder vivir en santidad, porque lo demás ya lo ha hecho nuestro Dios, hermano. Lo demás ya lo hizo Cristo. No hay nada que podamos hacer para contribuir a esto. Y para los amigos que nos visitan en esta mañana y los que estarán viendo esta transmisión, para ti, querido amigo que me miras por la plataforma de Facebook, y los que están aquí, que no han confiado en Cristo, que nosotros los creyentes tenemos un abogado para con el Padre, uno que ha prometido y es simplemente capaz de defender a cada uno que solicita perdón en su momento y salvación también. Él es Jesús el Salvador y Cristo, el Mesías, el ungido. Él solo es el justo que recibió su naturaleza libre de pecados y como fiador nuestro obedeció perfectamente la ley de Dios y así cumplió toda justicia. Todos los hombres de todo país y a través de sus sucesivas generaciones están invitados a ir a ese Dios a través de la expiación de este Cristo. Absolutamente suficiente
Y por este camino nuevo y vivo, el Evangelio, cuando se comprende y recibe correctamente, pone el corazón en contra de todo pecado y en contra de toda práctica permitida en el mundo. Pero si no confían en este Cristo como su defensor y como el sustituto de sus pecados, hay un lugar de castigo que les espera a aquellos que no han confiado en Él absolutamente. Pero hoy es el día, hoy es el tiempo que pueden buscar de este Cristo que solo puede Él dar salvación. Espero, hermanos, que hayan sido bendecidos con esto y que puedan entender que no hay nada que podamos hacer para poder salvarnos. Oremos, Señor. Padre bueno, Padre de gracia, te damos las gracias, Señor, por tu perdón, por haber tomado nuestro lugar, Señor, y haber sido ofrecido como expiación por nuestros pecados. Solo tú podías satisfacer la ira de nuestro Dios. Solo tú podías cargar sobre ti, Señor, el pecado de todos nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad. Ayúdanos a entender, Señor, que tan solamente en ti hay salvación. Ayúdanos en todo momento, Padre bueno, para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado, Señor, a través de nuestra gratitud, a través, Señor, de nuestra adoración. Padre bueno, espero, Señor, que tu iglesia ha sido confrontada, Señor. Que tu iglesia también haya sido llevada a ti, Señor. Que no vayamos a salir de la misma manera como tal vez entramos a este lugar, Padre. Gracias por tu fuerza, gracias por tu bondad y gracias por tu cuidado, amado Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu amor y tu misericordia. A ti sea el honor por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.